¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía leer tu alma como un libro abierto? Alguien cuya mirada no solo veía tu sonrisa, sino todas las grietas que intentabas esconder debajo. ¿Y has sentido esa paz engañosa de creerte finalmente comprendido solo para descubrir, demasiado tarde, que esa seguridad era la celda más perfecta? El filósofo Friedrich Nietzsche nos lanzó una advertencia hace siglos. Quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse a su vez en un monstruo. Pero, ¿y si el monstruo más aterrador no es el que gruñe y amenaza, sino el que sonríe y comprende? Este no es un análisis de villanos de ficción. Esto sucede en la vida real, en tu oficina, en tu círculo más íntimo, o quizás en un rincón de tu propia psique. Hoy exploramos una personalidad forjada no en el deseo de dañar, sino en el instinto feroz de nunca ser herido de nuevo. Vivimos en una época donde la vulnerabilidad se castiga, donde el que siente con intensidad lleva las de perder, y en este campo de batalla emocional emerge la figura más formidable, aquel que conoce el dolor tan a fondo que lo ha convertido en su armadura y a veces en su arma. El estratega italiano Maquiavelo quizás nunca usó la palabra empatía, pero diseccionó el juego del poder humano como nadie. No predicaba sobre la bondad, enseñaba sobre el control. No hablaba de ser amado, sino de ser respetado. Y sus ideas resuenan porque revelan una verdad cruda y atemporal que late bajo la piel de nuestras interacciones. La búsqueda de ventaja, incluso cuando se viste de afecto. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de esa figura enigmática, el Dark Empath, o empático oscuro. Un alma que lo percibe todo, pero no revela nada, que lee las emociones ajenas como si estudiara un manual de instrucciones del corazón humano y que ha sobrevivido a tantas batallas que ha dejado de pedir permiso para existir. Tal vez en este instante estés pensando en alguien, o tal vez te estés reconociendo a ti mismo. Pero antes de emitir un juicio, haz una pausa. Respira. Porque no toda manipulación nace de la maldad pura. A veces es el hijo amargo de una bondad traicionada una y otra vez. Quien ha sangrado en silencio, aprende a moverse en silencio, incluso en la victoria. Esto no es una invitación al miedo, sino a la lucidez. La personalidad más peligrosa no es la que grita, es la que observa, la que comprende, la que, teniendo todo el panorama claro, elige permanecer en calma. ¿Estás preparado para ver el mundo con unos ojos que ya no se engañan? El depredador silencioso. No irrumpe en tu vida, se desliza. No forcejea, no exige, no se impone, te escucha. Te observa con la intensidad de quien descifra un código secreto. Recuerda ese detalle insignificante que tú mismo olvidaste haber compartido. Se ríe de tus chistes privados. Te hace sentir, por primera vez, verdaderamente visto. Eres especial, único. Pero hay algo que tu euforia no detecta. Estás siendo escaneado. Emoción por emoción. Herida por herida. Miedo por miedo. Este manipulador invisible es distinto del narcisista clásico. No anhela ser el centro del escenario, quiere ser el centro de tu mente. Y para lograrlo, no grita, susurra. No miente descaradamente, siembra dudas. No se impone, se adapta. Imagina una persona que siempre parece tener la palabra perfecta, que valida tus traumas, que comparte tus dolores, que se alinea con tus inseguridades como si fueran suyas. Eso es empatía genuina, ¿cierto? Puede ser, o puede ser que estés frente a un cartógrafo de almas, trazando un mapa de tu psique con una precisión escalofriante. El empático oscuro es un ser que aprendió a sobrevivir en un mundo donde ser bueno era sinónimo de ser débil. Desarrolló la habilidad de sentir profundamente y de ocultar aún más profundamente. Es como una hoja de afeitar escondida en un guante de seda. No corta al contacto, corta al abrazo. Y esa es la trampa maestra. ¿Cómo desconfiar de quien parece ser tu refugio?
cómo levantar murallas contra quien solo parece querer entenderte. Su genialidad no está en convencerte, sino en invitarte. Y cuando aceptas, cuando te sientes por fin en casa, es cuando él empieza a mover las piezas, no siempre por maldad, sino por una necesidad visceral de controlar su entorno para no sufrir otra vez. Maquiavelo, en El Príncipe, escribió: un gobernante prudente no puede, ni debe, mantener su palabra si tal mantenimiento resulta en su contra. Ahora traslada esa idea del ámbito político al de las relaciones humanas. ¿Cuántas veces has sido manipulado no por alguien cruel, sino por alguien profundamente herido? Alguien que entendió demasiado pronto que este mundo no perdona a los sensibles. El manipulador invisible no usa la fuerza, usa su ausencia. Te acoge mientras estudia minuciosamente dónde guardas tus miedos. Y lo más aterrador, no necesita mentirte, solo necesita entenderte. Muchos empáticos oscuros nacieron de fracturas, padres distantes, amores que fueron campos de batalla, amistades que solo duraban mientras sonreías. Aprendieron a cartografiar a los demás como un mecanismo de defensa, pero con el tiempo, esa lectura se volvió una estrategia sofisticada, no para destruir, sino para asegurarse de nunca ser destruidos. El peligro reside precisamente ahí, porque esta manipulación no se siente como una agresión, se siente como la conexión más profunda que has tenido. Y cuando despiertas de ese sueño, ya no puedes distinguir si fuiste seducido o secuestrado emocionalmente. Este arquero de almas no quiere dominar el mundo, solo quiere asegurarse de que el mundo no lo domine a él. Y para lograrlo, aprendió a dominarte suavemente, lentamente, de manera casi imperceptible. Quizás solo lo notes cuando ya le hayas contado todos tus secretos, cuando le hayas entregado tu corazón a alguien que nunca prometió cuidarlo. Ahora, hazme un favor, mira dentro de ti. ¿Alguna vez has sentido que tu peor enemigo, el mayor saboteador, no está afuera, sino dentro de tu propia cabeza? A veces el verdadero problema no es lo que sucede, sino el lente distorsionado con el que lo interpretas, cómo reaccionas de forma impulsiva y cómo te boicoteas a ti mismo. Existe una metodología poderosa que ayuda a reestructurar tus patrones mentales, dándote un marco de hierro para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y tus valores más profundos. Fusiona la sabiduría atemporal de la filosofía práctica con los descubrimientos de la neurociencia moderna y ejercicios concretos de autoconocimiento. Gente que se sentía atrapada en ciclos de ansiedad, procrastinación o reacciones impulsivas, finalmente lograron tomar las riendas de su mente usando este proceso. Hemos preparado un video completo con todos los detalles en nuestro sitio. Si quieres descubrir cómo funciona, escanea el código QR en pantalla ahora o haz clic en el enlace que dejamos en la descripción y en el primer comentario fijado. La fusión maquiavélica, estrategia y emoción. Dicen que Maquiavelo escribió El Príncipe para congraciarse con los poderosos de su época, pero quien lee entre líneas percibe algo más profundo. Él no enseñaba cómo ser malvado, él enseñaba cómo no ser aniquilado por quienes ya lo eran. Maquiavelo observaba la sociedad como un cirujano del alma humana, sin ilusiones, con crudeza. Sabía que el amor es volátil, pero el miedo perdura, que las promesas solo son válidas mientras son útiles, y que detrás de las sonrisas en la corte, a menudo se esconden dagas listas para clavarse en la espalda. Ahora, traslada esa visión al mundo emocional moderno. Hoy quien siente demasiado suele ser descartado. Quien se entrega con autenticidad es usado. Quien intenta ser bueno todo el tiempo
termina exhausto y vacío. Y es aquí donde el pensamiento maquiavélico se entrelaza con el perfil del empático oscuro. No hablamos de una frialdad vacía, sino de una inteligencia emocional tan refinada que roza lo mágico. El empático oscuro aprendió, al igual que Maquiavelo, que mostrarse por completo es exponer puntos débiles, que revelar tus intenciones es regalar munición al enemigo. Por eso, escucha más de lo que habla, siente más de lo que reacciona y actúa solo cuando su análisis está completo y tiene la certeza absoluta. Maquiavelo afirmaba: es mucho más seguro ser temido que amado si uno tiene que elegir. Piensa ahora en alguien que te hace experimentar ambas sensaciones a la vez, fascinación y un respeto temeroso. Ese es el territorio natural del empático oscuro. No es manipulador por elección, es estratégico por instinto de supervivencia, porque ya sangró lo suficiente intentando ser comprendido y aprendió que, a veces, la única forma de no ser vencido es aprender las reglas del juego y jugar mejor que todos. Pero hay una diferencia letal entre la manipulación maquiavélica clásica y la empatía maquiavélica. El manipulador común busca control por ambición. El empático oscuro busca protección. Siente el ambiente como un radar humano ultrasensible. Reacciona con precisión milimétrica. Anticipa intenciones, desarma conflictos, todo sin alzar la voz. Y eso es lo que lo vuelve tan formidable. Parece tranquilo, parece amable, pero por dentro su mente opera en niveles profundísimos de análisis emocional. Lee microexpresiones, entonaciones, pausas incómodas. Sabe cuándo estás mintiendo, incluso cuando juras con lágrimas en los ojos decir la verdad. Y como Maquiavelo, aprendió a usar ese don no como un juego de dominación, sino como una armadura invisible. Ese es el nuevo poder, no el del golpe brutal, sino el del silencio que todo lo observa. No el grito que impone, sino la mirada que todo lo comprende y elige no avisar de que entendió. El mundo no valora a los empáticos ingenuos, pero el empático oscuro ya no busca valoración, busca claridad. Y una vez que comprende el terreno emocional en el que pisa, se mueve como una sombra, imposible de atrapar, imposible de olvidar. En el fondo, Maquiavelo y el empático oscuro comparten la lección más crucial. Aquel que ve el mundo como realmente es, jamás será sorprendido. La caída y renacimiento del empático. Antes de volverse enigmático, fue transparente. Antes de cerrarse en silencio, se abrió demasiado. El empático es, por naturaleza, alguien que siente con una profundidad abismal. Se conecta con facilidad, percibe matices en las palabras, en las expresiones, en los silencios elocuentes. No vive en la superficie, se sumerge en las profundidades del océano emocional. Y quizás fue precisamente eso lo que lo quebró. Se entregó demasiado, perdonó demasiado, comprendió demasiado. Y entre más daba, más notaba que los demás rarely reciprocaban con la misma intensidad. Hasta que un día, algo se rompió en su interior. No de manera explosiva, sino de forma lenta y dolorosa, como una cuerda que se desgarra después de aguantar un peso intolerable durante demasiado tiempo. Así comienza la caída del empático. No por haberse equivocado, sino por haber sido usado hasta el último resto de su energía. Con el tiempo, se da cuenta de que sus mayores virtudes, su sensibilidad, su generosidad, su capacidad de comprensión,
son vistas por muchos como debilidades explotables. La gente se acerca, drena su energía vital, toma todo lo que tiene para ofrecer, su atención, su cuidado, su amor, y cuando ya no queda nada útil que extraer, se marcha, y el empático se queda ahí, solo, con un vacío resonante y el eco de su propia bondad traicionada. La caída no es visible, es un terremoto interno, un proceso silencioso donde la ingenuidad se transforma en prudencia, donde la esperanza se convierte en análisis. Es en este punto crítico donde empieza su metamorfosis. Empieza a observar más y a hablar menos, a guardarse sus pensamientos, a responder con silencio elocuente en lugar de dar explicaciones que nadie merece. No deja de sentir. Nunca podría, pero empieza a seleccionar con quién comparte la profundidad de lo que siente. Empieza a reflexionar, ¿quién realmente merece acceso a mi mundo interior? Para quien lo observa desde fuera, este cambio puede parecer frialdad. Puede tacharse de egoísmo, pero en realidad es pura supervivencia. No es que le importe menos, es que ya no soporta preocuparse por quienes no corresponden a su energía. Se cansó de dar todo y recibir migajas a cambio. Y cuando este proceso de transformación se completa, cuando el empático finalmente se cansa de desangrarse emocionalmente por los demás, no se convierte en alguien cruel, se transforma en alguien selectivo, en alguien preciso, en alguien estratégico. El dolor lo pulió, la traición lo educó, la soledad lo refinó. Ahora ve el juego social con una claridad cristalina y conoce todas sus reglas, escritas y no escritas. Esta es la raíz del empático oscuro, alguien que sintió tanto que se vio forzado a aprender a sentir con cautela, que percibe el mundo con una profundidad aterradora, pero que ya no permite que el mundo lo use como un recurso. Su caída no fue el fin de su empatía, fue el nacimiento de su autonomía, la madurez de quien aprendió, a golpes, que el amor necesita límites y que no hay nada más poderoso que alguien que lo siente todo, pero elige con sabiduría a quién entregarle su corazón. El poder del silencio. La personalidad más peligrosa no grita, no se altera, no amenaza, solo observa. Y eso es lo que la vuelve tan inquietante. No busca el conflicto, busca la comprensión. Y mientras tú hablas, te justificas, intentas proyectar una imagen, él te está descifrando, en silencio, atentamente, imposible de leer. Una presencia así no necesita entrar en discusiones. Sabe que quien pierde el control ya perdió la partida desde el principio. El empático oscuro se volvió peligroso porque desarrolló la habilidad más rara y valiosa de nuestro tiempo, la capacidad de sentirlo todo y no reaccionar a nada de inmediato. Lee las emociones con una precisión de cirujano. Sabe cuando alguien es falso, cuando oculta algo, cuando intenta manipularlo, pero no reacciona en caliente. Espera. No busca tener la razón, busca tener paz. Y por eso cuando detecta que está frente a alguien tóxico o manipulador, no lo confronta, simplemente se aleja, sin explicaciones, sin drama, sin grandes despedidas. Y eso, créeme, es aterrador para la mentalidad común. Aterra porque vivimos en un mundo ruidoso, donde la gente grita para validar su existencia, pelea por migajas de atención en redes sociales y expone su vida íntima buscando aprobación. Pero el empático oscuro es todo lo contrario, es silencio. Y en ese silencio reside un poder auténtico. No necesita manipular activamente a nadie,
Las personas por sí solas se rebelan frente a su mirada calmada, y cuando lo hacen, él toma decisiones frías, basadas en información emocional caliente. No perdona con facilidad, pero no por rencor, por estrategia. Sabe que permitir el regreso de alguien que ya te dañó es, a menudo, darle una segunda oportunidad para que te destruya. Este tipo de persona es temida porque no depende emocionalmente de nadie. Siente, pero no se apega de forma insana. Ama, pero no se ilusiona con fantasías. Ayuda, pero ya no se sacrifica hasta el agotamiento. Su presencia incomoda porque es firme sin necesidad de levantar la voz. No intenta impresionar a nadie. Simplemente existe con una autenticidad inquebrantable. Y en un mundo de máscaras y roles, eso es revolucionario. No necesita validación constante. No necesita ser comprendido por todos. Aprendió que ser mal interpretado por mentes pequeñas es el precio inevitable de preservar su propia paz interior. El empático oscuro es el tipo de persona que nadie nota cuando llega, pero que todos extrañan profundamente cuando se va, porque aún sin decir casi nada, movía la estructura emocional de quienes lo rodeaban, no por jugar con ellos, sino por negarse rotundamente a que siguieran jugando con él. Y ese es su verdadero peligro. Alguien que conoce las profundidades del sentimiento humano, pero que ha aprendido a navegarlas con disciplina férrea. Algo que no necesita vencer a los demás, porque ya se venció a sí mismo. A lo largo de este viaje, quizás te hayas reconocido en algunos fragmentos, o tal vez hayas recordado a alguien que entró en tu vida de manera suave y la abandonó como un terremoto silencioso. O, más profundamente, quizás hayas sentido que algo dentro de ti ha cambiado para siempre. Lo que hemos explorado hoy no es solo la descripción de un perfil psicológico, es un espejo, un reflejo de lo que este mundo a menudo nos obliga a convertirnos cuando sentir demasiado se vuelve una herida abierta. El empático oscuro no es un villano en una historia, es un sobreviviente. Alguien que descubrió, en la piel, que la sensibilidad es una espada de doble filo, que sentir profundamente sin protección es el camino más rápido hacia el agotamiento emocional. Pero lo más importante, esta transformación no significa la pérdida de tu esencia. Marca el nacimiento de una nueva forma de existir, más selectiva, más atenta, más protegida. En un mundo que celebra la actuación y la superficialidad, el empático oscuro es la pausa, es el intervalo de silencio entre lo que la gente dice y lo que realmente siente. Camina en calma, sin necesitar escenarios ni aplausos, y quizás por eso sea tan mal entendido, pero también tan libre, porque al final de la jornada, el verdadero poder no reside en dominar a los demás, reside en dominarse a uno mismo. No está en manipular emociones, está en protegerlas ferozmente, y no está en conquistar la aprobación del mundo, está en vivir en paz con tu propia conciencia, incluso cuando nadie más a tu alrededor logra entenderte. Quería compartir algo contigo, directamente. Hubo un tiempo en el que yo también intentaba entender a todo el mundo. Escuchaba, absorbía, me entregaba por completo, y muchas veces me perdía a mí mismo en el proceso. Me involucraba con personas que no sabían qué hacer con mi intensidad, y cuando finalmente me alejaba, decían: «Has cambiado». Pero lo que ellas no sabían es que yo no había cambiado, simplemente me había sanado, me había reconstruido. Esa es la realidad cruda para muchos de los que están viendo este video ahora. Gente buena, gente intensa, gente generosa, que fue herida precisamente por ser todo eso. Y fue por eso que escribí este guión. No para enseñarte a ser frío o calculador, sino para recordarte que tienes todo el derecho del mundo y la obligación contigo mismo de proteger lo que sientes. Tu corazón no es un bien comunal, es un santuario. Actúa en consecuencia.
Si este video resonó contigo en un lugar más profundo de lo que las palabras pueden alcanzar, entonces solo me queda agradecerte. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por escuchar en silencio. Gracias por permitirte reconocerte. Eres parte de una minoría que ve más allá de lo obvio, que siente lo que otros ignoran. Y eso, créeme, no es una maldición, es una fuerza. Y no olvides, si quieres ir más allá y acceder a ese modelo de autotransformación del que hablamos, el que combina neurociencia y filosofía práctica para ayudarte a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora, voy a pedirte 3 cosas pero de una manera diferente. Dale like a este video, no por obligación o por un algoritmo, sino como una señal silenciosa de que en este momento te sentiste escuchado y comprendido. Comenta aquí abajo. Puede ser una palabra, un punto, lo que sea. Yo leo cada comentario. No hace falta que expliques nada. Quien deba entenderlo, lo entenderá. Suscríbete al canal, porque aquí no serás tratado como exagerado, frágil o demasiado intenso. Aquí tu profundidad no solo es bienvenida, es celebrada. Y esos 2 videos que están apareciendo en pantalla, uno de ellos muestra el otro lado de la moneda, lo que sucede cuando el manipulador pierde por completo el control. El otro habla sobre una verdad que casi nadie tiene el valor de admitir en voz alta. Pero, cuidado. Después de verlo, ya no podrás esconderte de ti mismo. Elige con sabiduría. Nos vemos en la próxima inmersión, en silencio, pero nunca en soledad.